Hola, ¿cómo les va? Estamos en el canal Nicola Caber y hoy vamos a hablar sobre los sustantivos. Vamos a tener en cuenta los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos. Bien, antes de hablar de cada uno de los niveles, definamos qué es un sustantivo. Para esto tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros, seres humanos, constantemente cuando hablamos hacemos referencia a algo, lo cual puede ser del exterior, algo concreto, algo próximo o lejano al espacio que nos rodea, o algo interior, y con interior me refiero a algo que está en la mente, algo psíquico, de la imaginación, algo más bien abstracto, pero constantemente vamos a hacer referencia de algo o de alguien. Bien, entonces, ¿qué son los sustantivos? Los sustantivos son aquellas palabras que sirven para nombrar o identificar aquello a lo que queremos hacer referencia. Ahora bien, comencemos con el nivel semántico. Desde lo semántico, los sustantivos presentan diversas categorías. Nosotros vamos a usar algunas de ellas, como sustantivo propio y sustantivo común, sustantivo concreto y sustantivo abstracto, sustantivo colectivo e individual. Los sustantivos propios los usamos para hacer referencia o nombrar a algo o a alguien, pero de manera específica. Por ejemplo, la palabra chico. Chico es un sustantivo común porque hace referencia a uno o quizás a varios chicos o a cualquier chico sin ninguna especificación. Es más general. En cambio, si yo digo Alberto o Juan, estoy haciendo referencia a chicos o a un chico o a dos chicos, pero de una manera específica. El sustantivo común es todo lo contrario. En este caso vamos a tomar de nuevo la palabra chico, o podemos decir la palabra país, o podemos decir la palabra río, o podemos decir la palabra niño, niña, continente, mar. Todos son sustantivos comunes, porque no es ni un mar específico, ni un río específico, ni un país específico, ni un hombre específico, ni una mujer específica. Más bien hace referencia, pero de manera general. Bien, una manera que me resulta cómoda diferenciar el común del propio es utilizando dos términos, lo general y lo particular. Si hablamos de un sustantivo común, ejemplo, mujer, hablamos de todas las mujeres, porque no hay ninguna especificación. Es un sustantivo general. En cambio, hay particularidad en un nombre, por ejemplo, Laura o Giselle o Camila, son nombres completamente particulares de personas específicas. Podemos reconocer dos subcategorías en los sustantivos propios, los topónimos y antropónimos. Ya la misma palabra lo dice, los topónimos hace referencia a todo lo geográfico, todo lo que se nos ocurra en cuanto a geografía, provincia, ciudad, país, pueblo, mar, río, océano, continente, ¿por qué no? Todo. Mientras que los antropónimos hacen referencia a los nombres de hombre, de mujer, de ser humano. Bien, la principal característica de los sustantivos abstractos es que no pueden percibirse a través de los sentidos. Son conceptos o ideas y tienen existencia, pero esa existencia depende de un sustantivo concreto.
Por ejemplo, la palabra belleza es un sustantivo abstracto. La belleza no puede percibirse, no existe por sí sola, necesita de un objeto, una cosa, una persona o un animal que sea bello. Muchos sustantivos abstractos están emparentados con adjetivos o verbos. Por ejemplo, la palabra amor está vinculada con el verbo amar. La palabra ternura está vinculada con el adjetivo tierno o tierna. Los sustantivos concretos son todo lo contrario a los sustantivos abstractos. Es todo lo que nos rodea en el espacio físico. Pueden percibirse a través de los sentidos. Por ejemplo, gato, canción, perfume. Los sustantivos colectivos se refieren a grandes cantidades o conjuntos de algo. Por ejemplo, cardumen, rebaño, jauría, parvada. En cambio, un sustantivo individual se refiere a una entidad o una cosa individual. Por ejemplo, pez, oveja, ave, avispa. Podemos hablar de los sustantivos contables y los no contables. Los contables son aquellos que pueden estar en un grupo y pueden aislarse, contarse, enumerarse. En cambio, los no contables no presentan esta cualidad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, el agua, el azúcar, el arroz, la polenta, etc. Ahora vamos al nivel morfológico. En cuanto a la morfología, los sustantivos presentan dos clasificaciones: género y número. En cuanto al número, hablamos de singular o plural. ¿Qué diferencia un sustantivo singular de uno plural? Simplemente la cantidad. Cuando hablamos de singular, hablamos de uno, mientras que el plural es dos o más de dos. ¿Cómo logramos esa diferencia? Bien, agregando S o ES al final. A lo que la palabra gato es singular, pero si quiero hacer referencia a más de un gato, agrego una S, gatos. Un ejemplo con ES, maní. Si lo quiero pasar a plural, no digo manís, sino que digo maníes. Hay algunas palabras en las cuales no agrego ni S ni ES. Un ejemplo, la palabra tórax. Yo no voy a decir ni tóraxes ni tórax, porque sería complicado en cuanto a lo fonético. Simplemente digo los tórax. Lo que determina el género es el adjetivo o determinativo o artículo que acompañará al sustantivo. Por ejemplo, la palabra el niño es masculina porque tiene el artículo el. En cambio, si digo la niña es femenina porque tiene el artículo la. En general, las palabras femeninas terminan con A y las masculinas con O, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, la mano termina con O, pero es un sustantivo femenino. El mapa termina con A, pero es un sustantivo masculino. Hay algunas terminaciones particulares para diferenciar el masculino del femenino. Por ejemplo, poeta, poetisa, profeta, profetiza, gallo, gallina, héroe, heroína. También podemos hacer referencia a animales. Hay animales que no podemos pasarlos al masculino o al femenino. Por ejemplo, jirafa. Entonces no voy a decir la jirafa al jirafo, sino que voy a decir la jirafa macho. También hay casos de
que al pasar del masculino al femenino cambiamos completamente la palabra. Se ven muchos ejemplos en conceptos de familia, tales como mamá, papá, madre, padre, o en algunos animales, como toro, vaca, caballo, yegua. Ahora hablemos un poco del aspecto sintáctico. Los sustantivos en una oración pueden cumplir diversas funciones. Son los núcleos en lo que se denomina sintagma nominal. Además va a influir en los adjetivos, determinativos o artículos que acompañan, ya que va a hacer que coincidan en número y género. Por ejemplo, la rana hermosa o aquella rana hermosa. Aquí podemos ver que es el núcleo rana, es una palabra femenina y va a influir en género y número a las palabras que acompañan, ya sean adjetivos, artículos o determinativos. En una oración puede ser el núcleo en el sujeto. Por ejemplo, la rana hermosa salta bruscamente. Puede ser el núcleo en una posición. Por ejemplo, la rana, un bello anfibio, salta bruscamente. Anfibio es un sustantivo y es núcleo en la posición. Puede ser un núcleo en un modificador indirecto. Por ejemplo, la rana del río salta bruscamente. También es común encontrar sustantivos en el predicado, la otra parte de la oración, esa parte en donde el núcleo no es el sustantivo sino el verbo. Por ejemplo, la serpiente mira a la rana. La rana es un complemento directo u objeto directo en donde el sustantivo rana es el núcleo. Puede ser núcleo de un objeto indirecto. Por ejemplo, los niños le dan pan a los peces. Peces es un sustantivo y es el núcleo del objeto o complemento indirecto. Puede ser el núcleo de un complemento agente. Por ejemplo, el castillo fue conquistado por el rey. Por el rey es el complemento agente y rey es el núcleo del complemento agente. Puede ser núcleo de un circunstancial. Por ejemplo, Matías llegó a su casa. A su casa es un circunstancial de lugar o complemento circunstancial de lugar y casa es el núcleo. Puede ser el núcleo de un predicativo. Por ejemplo, ella es mi hermana. Hermana, o mejor dicho, mi hermana es el predicativo subjetivo obligatorio y hermana, que es un sustantivo común, es el núcleo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que este video les sirva y nos vemos en el próximo video en Nicola Cabro.